Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que se llama ¿Cómo nutrir las personas evangelizadas? Y en este mensaje empieza Ángela hablando diciendo: empecemos con las preguntas que los hermanos enviaron. Sobre la evangelización, un hermano escribió: Hola hermano José y hermanas. Hace poco estuve en cena con un pastor y con otro muchacho creyente y con un amigo que apenas va empezando en la fe. Y hablamos sobre el libro de Apocalipsis. Y el hermano José dice: Gloria al Señor, este es un hermano que va muy bien. Aquí va a hablar con un pastor y empieza a evangelizarlo, dice el hermano José. Sabiendo que obviamente en las iglesias de hoy en día no se habla mucho sobre las profecías. Muy bien, hermano, dice José. Sigue así, eres un buen ejemplo. Y Ángela sigue leyendo el mensaje diciendo: le hablé a mi amigo creyente sobre las hojas que he imprimido, que hablaba sobre el microchip y la marca de la bestia. Y el pastor dijo que cree en el rapto antes de la tribulación. Y el hermano José toma la palabra y dice: está bien que cree, pero no, cada quien cree lo que quiere. Hay gente que cree en la evolución de los changos, pero ¿dónde están las escrituras? Yo creo, pero ¿en qué está basado tu credo? Y el hermano José nos da la escritura de 2 de Corintios capítulo 3 para estos religiosos, que solo dan escrituras torcidas a su conveniencia, pero que no hay nada claro, solo escrituras que no tienen nada que ver, sobre estas doctrinas como el rapto antes de la gran tribulación. El rapto es después de la gran tribulación, Mateo 24:29. No hay ninguna duda, dice el hermano José. Y aparte dice el hermano José que dio 6 diferentes maneras bíblicas de escrituras para demostrar que el rapto es después de la gran tribulación. Son 6 diferentes maneras, 6 maneras separadas que el Señor me dio para demostrar que el rapto es después de la gran tribulación, dice el hermano José. Y el hermano José nos hace leer esta escritura con Ángela de 2 de Corintios 3, versículos del 14 al 16. Y dice: esta es la razón por la cual algunos pastores hoy en día no entienden la Biblia. Y dice así estas escrituras: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dice el hermano José: así como la Israel de hoy, la Israel carnal y la Israel de ayer que no podía entender que Jesús era el Cristo, así hoy en día las iglesias no entienden la verdad de la Biblia, es porque no la obedecen. Dice: la Biblia no se entiende porque vas a la primaria a aprender a leer y a escribir. La Biblia se entiende solamente si la pones en práctica, dice el hermano José. Y nos leen de nuevo el versículo 15 que dice: y hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y dice el hermano José: hay un velo espiritual que cierra la mente a quien no quiere atravesar la puerta. Ellos quieren ir al cielo a través de la ventana de las religiones. En vez se va solo a través de la puerta, y la puerta es Jesucristo. Y la hermana Ángela toma la palabra y dice que va a continuar leyendo el mensaje. Y dice: el otro muchacho que lleva estudios bíblicos a la casa es vago, y para él Mateo 24 era la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Y sobre el microchip no sabe, porque dice que si se pone el microchip no reniega oficialmente a Dios, como hacían los romanos, que antiguamente capturaban a los cristianos, y que para liberarlos tenían que blasfemar públicamente a Jesús. Y el hermano José toma la palabra y dice: ¿y eso qué tiene que ver? Eso no es la única manera en la que el diablo te engaña. Tiene 1000 modos para engañarte. Dice: olvídate de los romanos o etcétera. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 dice que si recibes la marca de la bestia vas al infierno. ¿Está bien? Y la hermana Ángela sigue leyendo el mensaje y dice: yo les leí el mensaje sobre el rapto después de la tribulación y fui interrogado como si estuviera diciendo quién sabe qué cosa. Un loco entre risas, dice hermano José.
Y dice, siguiendo el mensaje, Ángela, dice este hermano en su mensaje: yo no tengo la habilidad de encontrar escrituras muy rápido como hermano José, así que parecía yo también que estaba en el error. Debo estudiar mejor la Biblia. Y el hermano José toma la palabra y dice: hermanos, cuidado, voy a hacer una paréntesis. Por favor, cuando escuchen los mensajes que nosotros les damos, nosotros estamos aquí para preparar los mensajes. Y sudamos a veces mucho para mandar hasta adelante todo lo que hay que hacer aquí, porque somos pocos, muy pocos, y las ovejas son muchas. Así que por favor escriban estas escrituras. Tienen que tener un cuaderno especial para Dios, un cuaderno el más bello que vendan en la librería. Y en este cuaderno organizar y poner los temas principales. Por ejemplo, escribir arriba: marca de la bestia, y abajo las escrituras principales. Rapto después de la tribulación, y abajo escriben las escrituras principales. Las escrituras principales que demuestran cuándo es el rapto. Y acomoden los temas principales en modo alfabético para encontrarlo rápido. Un índice con todos los temas más importantes: A, B, C, D. Amén, dice Ángela. Así pueden enseñar estas cosas. Este es el arma del enseñante, dice el maestro, dice el hermano José. ¿Quieren convertirse en profetas, en apóstoles, en maestros, discípulos? O eso, o también tontas ovejas. No hay otra opción. En las iglesias de hoy en día les enseñan a solo ser tontas ovejas que solo tienen que calentar una banca. Jesús quiere enseñarnos a ser discípulos, maestros, profetas. ¿Y cómo se hace esto? Empiecen con un buen cuaderno organizado con los temas principales, y abajo de cada tema importante, abajo las escrituras más importantes que demuestran tal cosa. Así para que cuando alguien les diga o les pregunte cómo se salvan, por ejemplo, los niños que mueren de una enfermedad o de un accidente de auto o algo así, o los que abortaron, etcétera, y el hermano José dice: se salvan después de la muerte. ¿Y dónde está escrito? Y ahí ya tienes tu cuaderno para demostrar tales escrituras. Primera de Pedro 3:19, por ejemplo. Así que organícense bien para ser maestros fieles. Y continúa leyendo el hermano, continúa leyendo este mensaje Ángela sobre este hermano que escribió, y dice que es triste cómo cada cristiano tiene su modo de ver las cosas. Y dice: Dios los bendiga. Y responde también lo mismo el hermano José y Ángela, que Dios los bendiga. Y dice: entonces estudiamos la palabra, y es por eso que hicimos nuestro pequeño curso bíblico. Los invitamos a seguir este curso por bien propio, para que así puedan responder a todas las falsas doctrinas, ser buenos pastores y llevar a las ovejas a la verdad. Segunda de Timoteo 2:2, ¿qué dice, Ángela? Enseñar a otros que enseñen a otros. Así que repito, un bonito cuaderno organizado por temas, porque si no está organizado alfabéticamente nunca van a encontrar nada. Así que organicen un bonito índice con los temas y debajo del tema las referencias, porque así podrán enseñar incluso a los maestros. David dijo en el Salmo 119, versículo 28 creo, dice: tengo más conocimiento que mis maestros, porque medito sobre tu palabra. Un ignorante que conoce a Jesús y la Biblia bien puede enseñar al mejor maestro de las mejores universidades. De hecho, todas las universidades ateas del mundo puestas juntas no tienen la sabiduría de un ignorante como yo o como tú, que conoce a Jesús y conoce la palabra. Amén, 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 dicen José y Ángela. Y el hermano José nos da otra escritura que es la de Mateo 13, versículo 52, que dice así: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Y también nos da el hermano José la escritura de Proverbios capítulo 10, versículo 20, que dice: plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado no vale nada. Y también el versículo 21 que dice: los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. Y dice el hermano José: hoy en el día hay mucha gente que muere y va al infierno por falta de conocimiento. Dice el profeta: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Está bien, así que nosotros por favor tenemos que enseñar, dice el hermano José. Jesús vino principalmente, no vino para curar, no,
para hacer milagros, no. Vino aquí para enseñar y para salvar. Toda palabra de Jesús es toda una enseñanza. Hay 0 tradiciones religiosas, 0 estúpidas tradiciones, 0 estúpidos ritualismos, dice el hermano José, y todo 100% enseñanzas. Enseñanzas de que a la salvación, a la curación, al amor. Las tradiciones, hay solo un puesto para las tradiciones religiosas. En el cesto de la basura, dice el hermano José. Las tradiciones religiosas van ahí. No hay tales tradiciones religiosas en el Evangelio. ¿Dónde está escrito? Mateo 15, versículos del 6 al 9. Habla propio de eso. Con vuestras tradiciones habéis anulado la palabra de Dios. ¿Y quién dijo eso? Es Jesús quien dijo eso. ¿Queremos escucharlo, por favor? ¿Queremos entender de una buena vez que es el diablo quien hizo tales tradiciones religiosas para que sustituyan el Evangelio verdadero? Somos llamados a ser maestros. Los únicos que se retienen no llamados a evangelizar son los falsos cristianos. Cuando un cristiano dice yo no soy llamado a evangelizar, ese de ahí quizás ni siquiera es salvo. ¿Cómo puedes tú probar, saborear la belleza de la salvación y no quererla dar? Eres como un maldito egoísta que descubre un poco de oro y lo quiere todo para él, que quiere morir en una tumba de oro. Comparte, dice el hermano José. Cuando mueras ese oro no será tuyo, no te lo podrás llevar, compártelo, dice el hermano José. Si hemos encontrado el oro, Jesús, la Biblia, el Evangelio, salvación, liberación del diablo, la queremos compartir, por favor, dice el hermano José. Amén, sí, dice Ángela. Y dice el hermano José, los cristianos que no comparten el Evangelio, a los perdidos en la calle, son como cáncer, que reciben y no dan nada. Lo siento, sé que estas palabras ofenden, dice el hermano José, pero tengo que decir la verdad. ¿Queremos despertarnos, por favor? Vamos adelante, hermana, a ti la palabra, dice José. Y Ángela nos lee otro mensaje. Y dice, la próxima pregunta es siempre sobre la evangelización. Una hermana que escribe, queridos hermanos, recuerdo a las personas que ya había evangelizado en un hospital, se había formado como una pequeña iglesia allí en el hospital. Yo creí mucho en esto, pero de repente es como si todo desapareciera. Esto me deja muy mal. Quisiera entender por qué y cómo continuar esta obra, incluso con esas personas que parecían interesadas. Estoy continuando a evangelizar en el jardín del hospital, donde puedo y como puedo. Los beso y los abrazo muy fuerte. Dios los bendiga. Y toma la palabra el hermano José y dice que esta hermana es muy dulce. Es verdaderamente una guerrera, una mujer que solo quiere amar a Jesús y evangelizar. Nosotros le sugerimos de ir al hospital porque tenía dificultades para evangelizar. Aunque era un poco sorprendida, porque tenía una pequeña iglesia y de repente se desvaneció todo. Dice el hermano José, una iglesia en un hospital no dura mucho porque gracias a Dios salen del hospital. Y dice el hermano José, mira hermana, no se formarán iglesias en cada lugar que evangelizamos, por mucho que lo deseemos. Sabes, vivimos en la era de la Odisea, así que no tienen que desanimarse si las ovejas no lo siguen, como deberían. Y estos problemas volverán a pasar, porque pocas son las ovejas a corazón lleno, dice el hermano José. Y el hermano José nos da una escritura de Mateo capítulo 13, versículos 8 y 9. Y dice así, en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y el versículo 9 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y dice el hermano José, tú evangelizas a las personas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Evangelizas, pero no es que todas exploten por Jesús. Algunos arrastran los pies, otros piensan, pero si sigo a Jesús después debo compartir mi dinero, debo pagar la décima, debo evangelizar, ya no puedo ser más egoísta. No, mejor le doy nada más medio corazón a Jesús. Y nos vuelve a leer la hermana Ángela el versículo de Mateo 13, versículo 8, que dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, unos el 100, otros el 60 y otros el 30. Y dice el hermano José, ¿ves? Cada uno decide cuánto dar a Jesús.
Es como un hombre que se casa y dice, le daré a mi esposa medio corazón. Seré fiel de vez en cuando, porque de vez en cuando quiero un poco de adulterio, dice el hermano José, bromeando. Y el hermano José nos cuenta una historia de una hermana estadounidense que tenían. Y le pregunta a Ángela, ¿te acuerdas de la historia? Que un día esta hermana recibió un mensaje desde Estados Unidos de su hermana y dice, me escribió mi hermana que había tenido ya varios novios y que tenían problemas para encontrar un novio serio. Y decía que hoy en día no se encuentra ya gente seria. Y dice el hermano José, pues ella tampoco era muy seria. Y que un día dijo que había encontrado el hombre que era perfecto para ella. Dice que había nacido para ella, que era la elección de Dios. Y después de 3 meses de este paraíso sobre la tierra, recibió otra carta toda ofendida que decía, ¿te das cuenta de lo que pretendía de mí? ¿Y qué fue lo que pasó? Nos cuenta el hermano José. Pasó que ya se estaban organizando para casarse, ya poniéndole fecha al matrimonio, y el potencial candidato a marido dijo, yo quiero casarme contigo, te amo, eres la mujer de mi vida, pero quiero un día libre a la semana. O sea que quería un día libre a la semana del matrimonio. O sea, prácticamente un día a la semana él quería irse allá por donde él quisiera. O sea, 6 días estar casado y uno soltero. Y ella, la mujer toda escandalizada, obviamente no aceptó el contrato, dice el hermano José. Y nos da otra escritura del hermano José en Mateo 13, versículo 58, que dice así, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y lo mismo dice el hermano José que dice en Marcos 6. Y volviendo al tema que estaba antes, el hermano José le dice a esta hermana que escribió que había formado casi una iglesia en el hospital. Dice, tampoco Jesús tenía siempre éxito. En ciertos lugares no pudo hacer obras poderosas, obras grandes, porque eran incrédulos. Y también nos da esta escritura el hermano José de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, que dicen, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y dice el hermano José, aquí está la respuesta que buscas, hermana. Dice el hermano José, a mí también me gustaría ser como Josué, que donde ponía el pie marcaba su territorio, pero lamentablemente vivimos en la época de la Odisea, en la época del diablo, o sea, en una era donde el diablo tiene mucho control. Las iglesias hoy en día están separadas, cada una tiene su reino, que se han separado, y en el mundo ateo está todavía peor. Así que, ¿qué hacer cuando no eres recibido o no tienes el suceso esperado? Dice Marcos 6:6 que Jesús iba alrededor por las aldeas que estaban cerca, enseñando. ¿Cuántas iglesias fundió Jesús durante 3 años y medio? Ni siquiera una, dice el hermano José. Nada más a los 12 discípulos, que después en la crucifixión lo abandonaron y etcétera. Y dice el hermano José, esta hermana que no se desanime, que el hermano José ya está acostumbrado a cosas así. Y luego toma la palabra la hermana Ángela y dice que es un poco más difícil cuando evangelizas y la gente recibe el mensaje. Uno recibe el 30, el 40 o el 90, pero lo reciben. Y tú ves que están interesados, están entusiasmados. A veces parece que quieren ir hasta el fin, hasta las últimas consecuencias por Jesús. Pero después de un mes o después de algunos días desaparecen. Y tú intentas contactarlos, los llamas, los invitas y ya no les interesa más. Y tú puedes llegar hasta pensar, pero ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Porque me acuerdo una vez, una muchacha de Inglaterra, nos cuenta Ángela, dice que era joven de 20 años esta muchacha de Inglaterra. Y ella había pasado de todo en su vida. Tenía un corazón roto y me acuerdo que la ayudamos a conocer a Jesús. Y tuvo un cambio muy grande y después dijo que ella quería seguir a Jesús, que ya no le interesaba el dinero, el trabajo, no, nada de eso. Y vino con nosotros a evangelizar durante 6 meses, entusiasmada, y eso que ella era atea al inicio. Y después de 6 meses volvió ella a Inglaterra y se unió a una iglesia que se llamaba Los de Filadelfia. Nos escribió un día que había encontrado una iglesia que se llamaba Los Philadelphians.
Y el hermano José dice que nunca ha oído hablar de ellos, pero cómo va toda la cosa ya. Y esta muchacha de Inglaterra decía que eran un poco diferentes a nosotros, Radio Blast. Y al final estos no creían en esta doctrina y no creían ni tampoco en esta otra. No creían en el evangelizar y así. Y al final terminó pasando que esta muchacha de Inglaterra nos terminó diciendo que ella ya no creía más en Jesús. Nos escribió que ya no creía más en Jesús, dice el hermano José. Y dice Ángela, tomando la palabra, que ella tuvo como un shock cuando vio eso, que porque ella puso todo su corazón para guiar a esa persona a Jesucristo. Y que aún 2 o 3 años después, dice Ángela, todavía se despertaba y pensaba cómo y por qué, cómo es posible. No entiendo. Dice el hermano José que con ellos tuvo 6 años de entrenamiento esta muchacha. Y que estaba toda llena de fuego, llena del Espíritu, y que nada más se unió a esa iglesia de calentar una banca los domingos y terminó por ya no creer más en Jesucristo. Que porque esta iglesia decía en las Escrituras, esto no es importante, esto es para los judíos, esto es para el pasado y esto para el futuro. Entonces, ¿de qué sirve la Biblia?, dice el hermano José. Y tomando la palabra, la hermana Ángela dice, sí, es verdad que te deja muy mal, porque tú ya habías visto que finalmente esta oveja ya era feliz, que ya había encontrado la verdad, y después se hace fría de repente y desaparece. Y dice el hermano José que el diablo le cambió una verdad a la vez, y así una a la vez, hasta que de plano no la hizo una cristiana adormecida, sino de plano regresó a ser atea. Y pregunta Ángela, ¿en estos casos qué haces? Y el hermano José responde, en estos casos a nosotros nos rompió el corazón, porque la queríamos mucho, la amábamos mucho a esta muchacha. Y dice Ángela, es lo mismo que lo que esta hermana nos pregunta. Fue al hospital a buscar personas que estuvieran interesadas. Hizo una pequeña iglesia, pero después todos se fueron y ya no quedó nada. Y a lo que el hermano José responde, dice, ¿qué hacer? Hacer como Jesús. Ve a los lugares cercanos, enseñando, siguiendo adelante. Yo cuando los he evangelizado a ustedes, hermanos y hermanas, dice el hermano José. Dice el hermano José, yo en mi vida he evangelizado en la televisión, en la radio, en los estadios, sobre los autobuses, sobre los aviones, sobre las naves. Por todos lados he evangelizado. Pero discípulos que estén dispuestos a darse enteramente a Jesús, no fueron muchos. Miles y miles recibieron a Jesús, se convirtieron y se salvaron. Pero lo que es abandonar el mundo, las posesiones, es la cosa más difícil de abandonar. Todavía más allá de la décima, el dinero, abandonarse a sí mismos, el amor hacia nosotros mismos. Esa es la cosa más difícil, negarte a ti mismo. Amén, amén, dice en el hermano José y Ángela. Como dice 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2, dice, predica la palabra, insiste en cada ocasión, favorable y no favorable. Dice cuando aún no es favorable. Por ejemplo, cuando te dicen que aquí no se puede evangelizar, quiere decir que al diablo lo molestas. Encuentra la manera de hacerlo, ya sea en el trabajo o fuera del trabajo. O sea, no podemos renegar a Jesús, ¿ok? Y también dice la escritura de 2 de Timoteo 4, 2 y versículo también 3, dice, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Y aquí toma la palabra el hermano José y dice, va a llegar el tiempo en el que ya no vamos a poder evangelizar, está llegando el anticristo. Así que hermanos, adelante con la verdad, adelante con el evangelio, porque llegará el tiempo en el que ya no podremos hacerlos, podremos solo escondernos. Y escucharemos las noticias del mundo, que dirán los cristianos asesinados y masacrados por miles y miles. Como ya pasa hoy el día que el Estado Islámico los mata por bastantes grupos de 50, de 80, de 100 en Nigeria y en Irak. Y dice el hermano José que así pasará también después, pero miles y miles seremos asesinados. Cuando Lenin tomó el poder en Rusia, en 1917, los cristianos fueron masacrados y fueron miles y miles los que murieron. En el nombre de Carlo Marx, Carlo Diablo. Y esto se repetirá, pero no será más en Rusia, será todo el mundo, dice el hermano José. Si nosotros nos da miedo ver cómo los alemanes nazis mataron a los judíos, eso no es nada a comparación de lo que va a suceder contra los cristianos.
Llegarán gente poseída que serán políticos como Obama, como estos presidentes de estado que no le va a importar nada que los cristianos vengan asesinados como moscas. Ya está comenzando a pasar actualmente que los cristianos están siendo perseguidos y asesinados. Y eso ya está empezando a pasar hoy en día, que los cristianos son perseguidos y asesinados más o menos en 50 países del mundo, casi todos islámicos. Los islámicos serán el caballo de batalla del anticristo, porque es la religión perfecta. Creen en la violencia, creen en el asesinato. Ellos para ir al paraíso de Mohammed, donde los esperan 72 vírgenes solo para él, deben solo morir asesinando a los enemigos. Entenderás si estos no serán perfectos para tal cosa. Y nos sigue leyendo el versículo Ángela que dice, llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dice el hermano José, se buscarán maestros según lo que estos quieran escuchar. Es como hoy tú vas en una iglesia y él te predica, no sé, algo que no te gusta, y dice, no, este pastor no vale nada, me busco otro. Y dice el hermano José, hoy los pastores están aterrorizados de dar la verdad, porque una iglesia de 100 personas se convierte inmediatamente en 50, y de 50 se hace de 25, y el dinero se acaba, y ¿quién paga todo lo que se tiene que pagar? Yo se los digo de inmediato, cierren esas edificios religiosos y vayan en las calles a evangelizar como Jesús, dice el hermano José. ¿Está bien? Y también nos dice el hermano José una noticia en Estados Unidos que dice que las iglesias que no casan a los homosexuales les dan $1,000 de multa cada día y 180 días de prisión cada día que se rechazan a casar una pareja homosexual. ¿Qué están haciendo en estos cementerios religiosos? Dice el hermano José. Tienen que quejarse con este tipo de cosas inadmisibles. Ir con el que manda, dice, disculpe señor país, señor diablo, aquí está mi título de pastor de edificio muerto y yo no soy más pastor, renuncio al puesto, así que ya no puedo casar a nadie. Vaya usted a casar a esos sodomitas homosexuales, porque los sodomitas homosexuales no creen en Jesús, no creen en la iglesia, pero quieren que uno los case. Esto es escupir en la cara a las iglesias. Cásennos. Bendíganos. Y hoy en día los falsos profetas dicen, ¿quién somos nosotros para juzgar a los homosexuales? Quizás tú no seas nadie, dice el hermano José, pero Jesús dice en las epístolas de los Romanos capítulo 1 que la homosexualidad es una cosa del diablo. Y quizás tú nos juzgas, pero permíteme que te voy a juzgar yo. Si tú no puedes juzgar, juzgo yo. Hermano José, ¿en virtud de cuál autoridad te da esto? ¿Me lo da la Biblia? Romanos capítulo 1 dice que las lesbianas y los homosexuales, lo dice explícitamente, son una perversión del diablo y serán castigados por el Eterno. ¿Está bien? Y le pregunta al hermano José Ángela que si ya es todo. Y dice Ángela que no, y nos lee la escritura de 2 Timoteo 4:4. Y que dice así, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y dice el hermano José, ¿cuáles son los mitos? La evolución del chango es evolucionado, la homosexualidad, sodomía, mitos, cuentos. Y Ángela nos sigue leyendo la siguiente escritura, el versículo 5 que dice, tú por el contrario sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y dice José, predica la palabra, insiste en cada ocasión, especialmente cuando te dicen que no se puede, favorable o no favorable. Si te despiden, ven aquí. Aquí hay trabajo de evangelización al máximo. Y nos cuenta el hermano José que una vez estaba en una iglesia donde decían que tenían que recoger dinero porque había hermanos que no tenían trabajo. Y yo les dije, sí. Y yo, sí, necesitamos más dinero para poder ayudar a estos hermanos pobres que no tienen trabajo. Y no estaban hablando de hermanos que estuvieran paralizados o en silla de ruedas. No, estaba hablando de hermanos perfectamente sanos. Y les dije, mándalos conmigo, les encuentro trabajo en 1, 2 o máximo 3 días. Y yo les dije que los mandaran conmigo inmediatamente.
Y el día siguiente, ¿dónde estaban estos hermanos que necesitaban dinero? Y me dijeron, no, el problema no es tan urgente. Y yo les insistía, mándamelos, que yo tengo trabajo para todos. Les enseño, si no quieren evangelizar, porque está muy abajo de su dignidad, que vayan de negocio en negocio, a lavar los vidrios, a limpiar las calles, aunque les den nada más 200 o 300 euros al mes. Es mejor eso que mirar la pared o mirar la pornografía, ¿no? Y Ángela hace una pregunta y dice, ¿cómo seguimos a las personas que hemos evangelizado? Porque, por ejemplo, esta semana fuimos a evangelizar en la calle y algunas personas se mostraron interesadas y oraron para recibir a Jesús. Otras personas dijeron, no, no, gracias. Y así acabó. Una muchacha de estos que oraron para recibir a Jesús quedó muy impresionada y entusiasmada por nuestro modo de vivir. Dijo que le gustaría mucho vivir como nosotros. Y ahora está en contacto con nosotros, nos llama y nos escribe correos y tenemos que encontrarla de nuevo para evangelizarla más. Y sé que siempre tenemos este deseo de llamar a esa oveja para ayudarla y también esa otra para invitarla. ¿Y cómo sabemos a quién seguir, a quién insistir, llamarlos y a quién no? Y el hermano José responde, mira hermana, ¿quién es la que mandó esta pregunta? A lo que Ángela responde que ella. Y dice Ángela que solo está interpretando las preguntas que seguramente más de un hermano se pone, de que qué hacemos con esas ovejas que queremos evangelizar, queremos ayudarlas después de que ya las evangelizamos una vez. Pero ¿hasta cuándo podemos insistir? Y el hermano José responde contándonos una historia de que una vez estaba hablando con una señora en Italia que le contó que ella era perseguida por los testigos de Jehová. Y yo le pregunto, ¿qué sucede? A lo que esta señora responde de que ella le dice que ya no vengan, pero ellos vuelven a ir a su casa, insisten, porque ella se los decía en manera educada. ¿Por qué siguen viniendo si ya les dije que no vinieran? Y que les decía, por favor no vengan más, yo soy católica, evangélica, no me acuerdo de qué religión era, dice el hermano José, son todas iguales. Y un día esta señora ya un poco más alterada les preguntó más seriamente por qué seguían viniendo si les había dicho ya tantas veces que no vinieran, a lo que un testigo de Jehová le respondió que era su deber por Cristo. Así que como ves hay un límite, ve lento cuando vayas detrás de la gente, porque mira, el ejemplo es siempre Jesús. ¿Que alguna vez has visto a Jesús detrás de la gente, así como intentando convencer a la fuerza? No. Dijo Jesús, de los fariseos en Mateo 23:14, dijo, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Y dice el hermano José, nos cuenta una historia del personal de que una vez estaba evangelizando a un tipo. Le dije que si no le interesaba ya no lo iba a molestar más, no vendré más a hablarte. Y él dice que riéndose le respondió que él iba a regresar. Y el hermano José respondía, no, estoy muy ocupado. Y ese nada más le respondía, sí, sí, todos así son, tú vas a regresar, le decía este tipo al hermano José. Y decía, regresarás. Y el hermano José dice obviamente que él ya no regresó. ¿Tú crees que tengo tiempo que perder con esta gente? Dice el hermano José que para seguir una persona tiene que haber una revelación de Dios. Porque seguir una persona que no quiere ser seguida, yo no lo hago nunca, dice el hermano José. Y la hermana Ángela dice, pero aquellos que parecen interesados, quisiéramos seguirlos a todos. Y dice el hermano José, sí, pero mira, yo cuando evangelizaba en las calles, y esto me lo enseñó el Señor, dice, yo por ejemplo daba un folleto, ¿y qué pasaba? La persona que me interesaba seguirla, le daba mi teléfono, tenía en otra bolsa separada folletos con mi número escrito, en una bolsa separada. En cambio, las personas normales les daba un folleto donde venía la dirección de correo electrónico. Y la gran mayoría eran ellos los que tenían que contactarme si querían seguir. Y normalmente no lo hacían. Así que si ellos no me contactan, yo no los contacto. Porque encontraba cientos de personas. Así que yo podía permitirme de decirles, ustedes me contactan a mí. Y así seguía solamente aquellos que me contactaban. Y las personas muy, muy interesadas que recibían a Jesús, que se salvaban. Les daba mi teléfono y les decía, llámame que
que nos encontramos otra vez. Y yo, sí, sí, sí. Y nos encontrábamos de nuevo de aquí y allá, en alguna cafetería o un lugar así. Tomábamos café y platicábamos. Y dice Ángela tomando la palabra, dice, regresando a lo de Jesús, de que nunca él iba detrás de la gente, hay una escritura de Juan 10 que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén, amén, dice el hermano José. Y dice Ángela, no es Jesús quien sigue a las ovejas, sino son las ovejas que siguen a Jesús. Y dice el hermano José que hay que leer un poco más de Juan capítulo 10, pero que antes le va a contar una historia. Porque a veces también tenemos que considerar, dice el hermano José, que cuando las ovejas no te contactan, no te llaman, que te dicen, sí, 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 tenemos que reencontrarnos y luego desaparecen, tienes que también considerar que estas ovejas, digamos, no pertenecen a nosotros. Nosotros debemos amarlos y dejarlos ir, aunque nos duela el corazón, dice el hermano José. Nuestra iglesia no está formada por grandes números, dice el hermano José, hablo de mi iglesia, porque Jesús busca la calidad y no la cantidad. Así que no se sientan mal si las ovejas no lo siguen, si se separan. Quiere decir que no quieren estar allí, que no pertenecen a ese rebaño o que quieren estar en otro rebaño. Y hoy en día hay esta carrera, entre comillas, de que los protestantes deben robar adeptos de los bautistas y la bautista debe robar a los de otra iglesia y así es una carrera de ladrones, dice el hermano José. Están ahí nada más concentrados en construir un edificio más bello, más moderno. Se endeudan solo para que un edificio sea más atractivo. Para que así las otras iglesias dicen, ¿cómo es posible que los pentecostales tengan una iglesia más bonita? Y entonces ponen a endeudarse para hacer otra todavía más mejor y así, y solo en eso piensan. Así que es nada más una carrera de edificio contra edificio, qué ridículo, dice el hermano José. Y dice el hermano José, mira, ¿quieres escuchar una historia de las gallinas? ¿La historia de las gallinas? Ok, dice la hermana Ángela. Y dice el hermano José, la historia de las gallinas que no regresaban a donde debían ir. Es un poco más o menos parecido al de las ovejas hoy en día. Mira, había una vez en un pequeño país de Italia, y dice el hermano José, mira, para dañar drásticamente la población de nuestra radio, evitemos de mencionar el lugar, el nombre del lugar. Y dice, en ese pequeño país vivía una mujer. Y esta mujer cuando llegaba la noche que estaba tramontando, iba a buscarse las gallinas, porque era hora que las gallinas regresaran a dormir. Y entonces iba a buscar las gallinas, iba con un saco. Saltaba sobre una gallina, la ponía en el saco y iba a buscar a otra, porque ya era hora de que tenían que regresar. Así que ella la regresaba a su lugar en la noche. Pero pasaba que a veces no le apuntaba bien a la gallina y escapaba y le tenía que estar corriendo detrás. Y así pasaba hasta que la atrapaba y ya la ponía en su lugar donde tenía que ir. Y así le hacía de gallina en gallina cada noche, todas las noches. Hasta que un día una vecina le pregunta, mira, ¿te puedo preguntar por qué motivo tú vas en las noches con un saco detrás de las gallinas? ¿Qué no ves que las gallinas ellas solas en la noche van a donde tienen que ir, todas juntas? Así como mis gallinas que vienen solas en la noche. Y le explicaba a esta mujer a la otra, le decía, mira, las gallinas siempre regresan con su patrón. Y la otra mujer le respondió, es justamente por eso que me preocupo, porque eran todas robadas las gallinas. Así que si volvían al patrón se quedaba sin gallinas. Así que más o menos esta es la historia de ciertas iglesias que tienen miedo de que tienen miedo de perder a los miembros porque son robados de otras iglesias. Y el hermano José le pregunta a Ángela, ¿cuántos años tiene que estás con nosotros? Y Ángela dice, 12 años. Y le pregunta al hermano José, ¿te robamos acaso de alguna iglesia? A lo que Ángela responde, yo era atea antes. Y dice la hermana Ángela que entre comillas la robaron de un bar donde todos eran rock and roll, hippies, drogados, ateos. A lo que el hermano José dice, tú en tus días de modelo. Y dice Ángela que eran sus días de desastre. Y el hermano José dice que también tienen un hermano que antes era policía ahí con ellos. Dicen que de todos los colores tienen allí en su comunidad. Dora, que dice que su madre era una líder de los comunistas, una atea intelectual. Así que dice, nosotros no les hemos robado ovejas a nadie, dice el hermano José. Dice, al contrario, no es fácil quedarse en nuestra iglesia porque nuestro mensaje es bastante duro. Y le dice el hermano José a Ángela que le dé algunas escrituras y le pide que lea la escritura de Juan capítulo 10 y versículo 2.
que dice así: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y salta al versículo 5 para decir: pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y también Ángela lee el versículo 6 que dice: Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y toma la palabra el hermano José diciendo que Juan 10, en un pequeño resumen, es Jesús que va delante de las ovejas, porque Jesús es el pastor. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz, y a un extraño no lo van a seguir. Y también nos lee el versículo 24 de Juan 10 que dice: entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslos con franqueza. Esto lo decían los fariseos, y en el versículo 26 Jesús les responde: pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. En el versículo 28 dice: yo les doy la vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Y el hermano José responde: aquí hay otra verdad poderosa, que Jesús me estaba hablando a través de esta escritura. El Señor me dijo: mira, ¿ves? Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y me siguen, y doy a ellos la vida eterna. ¿A quién da la vida eterna? A ellos. ¿Ellos quién? Ellos quien lo conocen y lo siguen. O sea que ciertas ovejas muertas que no siguen a Jesús, siguen una banca los domingos y basta. O sea, estos aquí no saben si verdaderamente tienen la vida eterna. Tienen religión, tienen eso, etcétera. Y luego pregunta el hermano José: ¿por qué nuestros hermanos de la primera iglesia primitiva iban hasta el fondo, incluso hasta la muerte, cuando los mandaban a los leones para que los devoraran? A morir crucificados también. ¿Por qué? Dice el hermano José. Porque si no lo hacían, no podían saber si eran salvos. Si tú no sigues a Jesús incluso en la crucifixión, ¿cómo vas a saber si eres salvo? ¿Cómo sabes que no eres un Judas? ¿Cómo sabemos si somos salvos si no vamos hasta el final, incluso hasta el martirio, si es necesario? Cuando encuentras un obstáculo que puede ser de cualquier tipo, por ejemplo financiero, de sufrimiento, y te detienes, ¿cómo puedes saber si eres salvo? Mis ovejas me siguen. Mateo 24:9 dice: los abandonarán a la opresión, los matarán y serán odiados entre las personas, a motivo de mi nombre. Muchos se desviarán, falsos profetas van a surgir, la iniquidad aumentará. Y el versículo 13, ¿qué dice? Quien habrá perseverado hasta el final, será salvado. Así que para ser salvados hay que perseverar hasta el final, dice el hermano José. ¿Es por obras? No. Pero la perseverancia y las obras demuestran que la fe es verdadera. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos perseverando o no? ¿Hasta el final o no? Sí, con la ayuda de Jesús sí, dice la hermana Ángela. Amén, aleluya, dice el hermano José y Ángela. Y Ángela toma la palabra y le dice: hermano José, quiero hacerte otra pregunta sobre la evangelización. Es un hermano que tiene una pregunta y escribe así: hola a todos. Quería preguntarle al hermano José un consejo que tiene que ver con la evangelización. Muy seguido cuando le hablo de Jesús a algunas personas, me responden que creen, pero después me cuentan que les murió la madre joven, quién el hijo, quién el esposo, mientras tantas personas malvadas viven hasta la vejez. Yo a esta afirmación de ellos no sé qué responderles. Si me puedes ayudar sobre esto, te doy muchas gracias. Los abrazo a todos. Y el hermano José toma la palabra y dice: ok, hermano, mira, debes evangelizar a estas personas, diciendo la verdad que, para empezar, el ángel de la muerte, el autor de la muerte es el diablo. Lee Apocalipsis 6. Aquí vemos los tres caballeros del Apocalipsis. El primero es Jesucristo, el que va en el caballo blanco. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Y empieza Ángel a leer a partir del versículo 3 que dice: cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ¡ven! Y sigue con el siguiente versículo que dice: en eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Y dice el hermano José: este caballo rojo es el demonio que mata a través de la muerte. En cambio, el tercer demonio hace morir de hambre a través del business, el dinero, la ambición. Ese está referido al caballo negro. Y le dice el hermano José a Ángela: ve con el caballo amarillo, que es el cuarto, que está en el versículo 8, y sigue leyendo la hermana Ángela y dice: miré y apareció un caballo amarillento.
El jinete se llamaba Muerte y el Infierno. Lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Y toma la palabra el hermano José y dice, esta gente que se queja sobre gente que muere de aquí y muere allá. Y dice Ángela, los buenos mueren, los malos viven. Y dice el hermano José, pongamos en claro una cosa, no es Dios quien los hace morir. Dice, son los caballos del diablo. Caballeros maléficos, espíritus, demonios, que llevan la muerte. Su nombre, dice, es la muerte, el caballo amarillo. Así que el ángel de la muerte no es un ángel de Dios, es un ángel del diablo. Cuando uno muere es el diablo, dice el hermano José. Solamente ¿qué es lo que pasa? Decide Dios, si lo permite o no. Por ejemplo, vemos en el apóstol Juan que todos los apóstoles murieron como mártires. Y cuando Roma y los romanos intentaron matar al apóstol Juan, como era un apóstol bastante peligroso, los romanos lo odiaban y lo buscaban. Y el apóstol Juan fue el que escribió el libro del Apocalipsis. En esa isla que se llama Pasmos, y murió viejo, murió de anciano. Pero no porque los romanos fueran más generosos con él, sino todo al contrario, sino que le habían preparado un gran calderón grande, porque ahí lo querían quemar en agua hirviendo. Y de hecho lo tiraron allá adentro, pero al tirarlo ahí no le pasó nada, no murió. Lo que le pasó al apóstol Juan cuando lo tiraron en el óleo hirviendo es que simplemente no le pasó nada. Y los romanos quedaron en shock de que no le había pasado nada. El gran imperio romano no podía poner a hervir ni siquiera un enemigo. Y entonces lo exiliaron a esa isla que se llama Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Porque Dios no le permitió de morir en ese momento. Porque el ángel de la muerte es el diablo, pero Dios es el quien decide. Él puede elegir si es el momento justo o no para morir. Como en el libro de Hechos, creo que es el capítulo 11, dice el hermano José. 10 o 11 más o menos allí. En Hechos 12 habían puesto en la cárcel a los discípulos y querían matarlos a todos. En vez los liberaron. Así que Dios es el que decide, dice el hermano José. Y dice el hermano José a Ángela que lea Isaías 57, versículos 1 y 2. Que dice así, el justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz. Hallan reposo en su lecho de muerte. Así que el justo muere y a nadie le importa, dice el hermano José, que los hombres buenos son quitados de en medio para que no pasen el mal que están por llegar. O sea, cuando un cristiano muere es mejor que vivir. ¿Entiendes? Porque vamos al cielo, vamos con Jesús. La muerte es un premio, dice el hermano José. No importa cuántas riquezas tengamos aquí, no valen nada. Lo que importa es ir con Jesús. Y ahora, en este momento, nos van a leer, Ángela, el Salmo 73, que dice que esta es la respuesta para la pregunta que hizo el hermano sobre las personas que fallecen buenas y que los malos viven hasta la vejez. Y cómo es que los egoístas están bien, que los egoístas viven de maravilla, que pareciera que no tuviera castigo. Salmo 73, dice el hermano José. Esta es la respuesta. Y empieza leyendo Ángela el Salmo 73 que dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer, y poco me faltó para que resbalara. Sentía envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree que todo lo que afirman, cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas de la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Y aquí hacemos un paréntesis y Ángela dice que a quién van, o sea, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio?
A lo que el hermano José dice, exacto, y dice, entonces ¿de qué sirve seguir a Jesús? ¿De qué sirve seguir a Dios? Si todos los que siguen al diablo son ricos y nosotros somos perseguidos. En vano entonces yo vivo la fe. Y sigue leyendo Ángela a partir del versículo 15, que dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Y aquí toma la palabra el hermano José y dice que esto significa que hasta que no nos ponemos de rodillas y escuchamos la voz de Jesús. Y sigue leyendo Ángel a partir del versículo 18 y dice, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Y el hermano José dice, aleluya, en un momento serán destruidos. Y dice el hermano José que otro bellísimo capítulo, pero que ahorita no hay tiempo, dice que porque son 40 escrituras, que dice que ya no lo da a nosotros para que lo leamos nosotros con calma, es el de Salmo 37, un bellísimo, bellísimo salmo. Y el hermano José le pide a Ángela que lea las escrituras de Lucas, versículos 19 al 23. Y empieza Ángela diciendo, en el versículo 19, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Y dice el hermano José, ok, aquí vemos que el pobre va con Abraham, o sea, en el reino de Dios, y el rico va en el Hades, en el tormento. Así que cuidado con no envidiar a los ricos, dice el hermano José. Cuidado porque todo el paraíso que los ricos egoístas tienen está aquí. Todo el infierno que nosotros tenemos está aquí. Ok, y nos da el hermano José la escritura de Jeremías 12:17. Y dice así esta escritura, pero a la nación que no obedezca la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. Y dice el hermano José, ¿entienden? El Señor destruirá y castigará enteras naciones. Así que no importa que hayan enteras naciones que están bien, que controlan el mundo. Mira Estados Unidos, por ejemplo, que se ha convertido en una gran Sodoma y Gomorra. No importa porque Dios destruirá toda entera la nación. Miremos, por ejemplo, el ejemplo del diluvio, destruyó a todos en el mundo. Así que nunca, nunca, nunca ir donde se va la mayoría de la gente. Porque la mayoría, como dijo Jesús, larga es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que la encuentran. Así que la democracia y la mayoría están siempre, siempre mal. La mayoría en el pasado eran de parte del nazismo, y la mayoría en China son comunistas. La mayoría en Italia mira qué caos está actualmente. La mayoría siempre está mal. Una manera justa para saber cuál está correcto y cuál está mal es mira hacia dónde va el mundo, mira hacia dónde va la nación, mira hacia dónde se va la mayoría, mira hacia dónde va la democracia y ¿sabes qué? Es el contrario a la verdad. ¿Está bien? Amén, amén, dice Ángela. Y dice el hermano José, pienso que es suficiente por hoy. Amén, sí, dice Ángela. Y dice el hermano José, no ver estas personas que dicen que, como dice este hermano, de que tantos egoístas ricos viven hasta la vejez. Sí, viven hasta la vejez, pero ¿a dónde van después? Como el rico egoísta de Lucas capítulo 16, van en el Hades, al tormento. En cambio, los pobres que están ahí comiéndose las boronas de lo que queda, sí, pero no rechazan a Jesús, entonces estos van al reino de Dios. Y bueno, esto fue un mensaje de hermano José de radioblas.net traducido al español.